La sociedad global interconectada en la que vivimos es el resultado de un comercio global que no deja de crecer y que es absolutamente dependiente de los océanos. Del total de productos comercializados en el mundo, el 90% viaja a través del mar, a bordo de más de 60.000 buques mercantes. El comercio marítimo es propio del crecimiento de las sociedades y las economías, pero al tiempo en que nos provee de beneficios socioeconómicos al ser humano, presiona enormemente al resto del ambiente, incluyendo los ecosistemas del océano. En el último tiempo se ha visto un creciente interés en avanzar hacia un comercio marítimo más sostenible, reduciendo su impacto general en el ambiente. Pero lograrlo va a requerir enfrentar el problema de manera multilateral, porque las emisiones de gases de efecto invernadero no es lo único que debe ser considerado. Existe un tipo de contaminación, usualmente olvidada, producida por las enormes hélices de los barcos, una contaminación que solo podemos ver si nos sumergimos bajo el agua y escuchamos. La contaminación acústica submarina se ha convertido en un problema cada vez mayor en el océano. Ha creado un ruido ambiental persistente que afecta a un gran número de especies marinas, muchas de las cuales dependen del sonido para su propia supervivencia. Particularmente afectados se ven los cetáceos, cuyos clics, silbidos, llamados y cantos se hunden bajo el ruido de los buques mercantes, lo que dificulta significativamente su comunicación, reduce sus posibilidades de apareamiento y altera sus hábitos normales de alimentación y de buceo. Todos necesitan de nuestra ayuda y puede que haya una manera efectiva de hacerlo. Somos un equipo de jóvenes estudiantes, miembros de CEVERDE, una organización ambientalista con sede en Chile. Diseñamos la idea de SANCS, un proyecto en el que estamos trabajando que tiene el potencial de volverse una herramienta fundamental en la restauración del mundo acústico marino. SANCS es un proyecto diseñado para enfrentar la contaminación acústica producida por las hélices de los buques mercantes. Se basa en un fenómeno mecánico de las ondas sonoras conocido como interferencia destructiva, un fenómeno en el que ondas diferentes en contrafase interfieren entre ellas, resultando así en su mutua cancelación. SANCS es un dispositivo de procesamiento en tiempo real, instalado en el casco del buque, cerca de la hélice, que es capaz de integrar información de las emisiones de ruido en tiempo real, procesar estos datos y emitir de manera casi instantánea las ondas sonoras precisas para generar la interferencia destructiva. La eficiencia de SANCS es mayor aún gracias a una base de datos en constante actualización que contiene información sobre cómo las características del buque y variables respecto a su movimiento determinan el ruido que generan.